por debajo de la línea de pobreza. A nivel nacional son 5 puntos más. Hay una diferencia relativa bastante importante en favor de Córdoba respecto del promedio nacional, con cifras que difieren muchísimo entre ciudades como Concordia, por ejemplo, con casi el 50% de la población bajo la línea de pobreza. El Gran Resistencia también está ahí al palo. Exactamente. Bueno, es un buen día para hablar con el ministro de Desarrollo Social de Córdoba. Es la cartera que precisamente analiza, atiende a esa población y lleva adelante los programas de la provincia para, por diferentes vías, contrarrestar esa situación social que se deteriora. Estamos con Marcos Torres. Buenas noches, muchas gracias por comunicarse con Decisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por la comunicación. Un gusto estar con ustedes. Marcos, hace poquito asumiste el cargo, fuiste hasta hace poco intendente de Altagracia y hay un traspaso de funciones, pero me imagino que como intendente también tenías, siempre se dice que son la primera barrera los intendentes, acceso a saber que la gente no la está pasando del todo bien. Si bien estos números dicen que la pobreza bajó, ¿vos qué palpas en la realidad de Córdoba y del país? Bueno, yo lo digo siempre, lo hago como ciudadano, ¿no? Cuando uno ve estas cifras, la contrasta con la realidad. La realidad es que hoy clase media, incluso muchos trabajadores, ya están dentro de las, no sé si de la línea de la pobreza medida, de un salario mínimo, pero hoy la verdad es que el salario a la clase media tampoco le alcanza. Esa es una realidad porque el costo de vida, el poder adquisitivo de los salarios ha caído tanto y nosotros vemos obviamente que mucha gente que no está acostumbrada a ir a pedir ayuda del Estado, en este caso los municipios, como bien decía en la primera puerta, una de las cosas que más nos llamó la atención, no solo el incremento de la parte de la clase más baja que la conocemos, porque permanentemente estamos intentando auxiliar y el Estado de la provincia también con muchísimos programas, sino de gente que hace unos años tenía un trabajo que le alcanzaba, o no lo tiene o no le alcanza. Entonces creo que eso es lo más llamativo, ¿no? Cuando viene gente de barrios de clase media desesperado a pedir una ayuda para pagar la luz, y con mucha vergüenza. Yo siempre lo dije, a nadie le gusta tener que ir a pedirle a nadie, y ni siquiera un trabajo, porque también se ve ahora, el otro día me preguntaban, ¿qué es lo que más pide la gente? Y trabajo porque el que tiene no le alcanza. Hoy vivir con un solo sueldo a muchísima gente creo que le está haciendo muy difícil. Entonces uno ve esas estadísticas y escucha sobre todo al presidente decir, sacamos tanta gente de la pobreza y le va sumando 1 millón cada discurso. La verdad que bueno, eso hace desconfiar también de muchos de los índices, ¿no? Marcos, ¿cuáles son los programas fundamentales de la provincia en este momento para disminuir la pobreza? ¿Y en qué quedaron los programas de la Nación? ¿Qué tipo de asistencia en el territorio provincial hay de parte del gobierno nacional? Bueno, hoy sin duda creo que uno de los programas nacionales es la UH, que universal, contiene, exactamente, muy abarcativo. Que es muy abarcativo, si bien, y hay que decirlo, antes se utilizaban este tipo de programas con más clientelismo político, hoy los han inflado, incluso le han dado más que la inflación. Entonces hay un sector que siempre la pasó mal, que la sigue pasando mal, pero en este momento está contenida. No se desatendió, sí, a la parte más extrema de la pobreza, digamos. De la indigencia, digamos. Exacto. Sí. Nosotros lo que vemos, primero programas provinciales, creo que hay muchos programas contra la emergencia, no solo en el Pisurno, sino con una asistencia permanente en contacto con los municipios, con distintos programas, como llámese
desde el Banco de la Gente de libre disponibilidad hasta fomentar el emprendedurismo. Creo que ese famoso dicho, siempre es mejor la caña, es enseñarle a pescar Sí, sí. que darle el pescado, pero en la provincia de Córdoba creo, y lo digo no solo ahora como ministro, lo digo como vecino o como intendente, primero el PAICOR cumple un rol fundamental porque le garantiza a los chicos el alimento, asistencia a los comedores de adultos mayores que tampoco la están pasando bien, asistencia a aquellas familias vulnerables que llevan las notas y una coordinación permanente con los municipios, que son los municipios que territorialmente tienen el contacto directo con esas personas, pero siempre van a encontrar, la verdad, una ayuda del Estado provincial que nunca se corrió de este tipo de programas, ¿no? Porque en momentos en donde se replantea cuál es el rol que debe cumplir el Estado, y escuchamos a muchos, ¿no?, dirigentes, que no tiene que existir. Yo siempre digo, cuánto más fácil hubiese sido para el gobernador Martín Yarlora eliminar el subsidio del colectivo, el transporte, los boletos, el boleto estudiantil, o programas como el Banco de la Gente, que les ayuda y les da la posibilidad de emprender, o ayudas permanentes de manera federal, y totalmente democrática e institucionalizada, porque es por sí, no hay clientelismo, no hay a este sí, a este no. Creo que permanentemente van a encontrar un gobierno de la provincia que está ayudando a instituciones sociocomunitarias, ya sean clubes que hacen de barrera de contención social, lógicamente, ya sean centros vecinales, centros de jubilados. Ayudas permanentemente hay, obviamente son medidas paliativas, también hay que decirlo, el Estado con los recursos que tiene, que siempre son finitos y las necesidades siempre son ilimitadas, infinitas, contiene el Estado provincial intentando contener algo que desde el Estado nacional no se lo mira. Tarifa social en muchísimos casos para gente que no puede pagar la luz. Bueno, creo que son muchas los programas que tiene el gobierno de la provincia. Ha pasado algo con tu imagen, ahí lo vamos a mejorar. Marcos, te quería preguntar con respecto a la mirada que tiene el presidente Milei y el gobierno nacional sobre la justicia social, a la cual un concepto que aborrece, ¿no? Y que ha criticado y han planteado como la culpable de todos los males de la situación económica, sí, y de la crisis de nuestro país. Bueno, el peronismo es una de las banderas históricas del peronismo justamente. ¿Cómo trabajan ustedes en ese camino que tienen de tratar de llevarse bien con el gobierno nacional, porque tienen que recibir el dinero de la Copa, y a su vez tener que llevar adelante esa bandera histórica del partido gobernante en Córdoba? Bueno, yo creo que siempre se busca, lamentablemente en nuestro país, ¿no? Pasamos de un extremo a otro extremo. Yo soy de los que creen en el Estado presente, soy de los que creen en la justicia social, pero en las gestiones eficientes, ¿no? Entonces se contrapone un Estado con mucho clientelismo político, como hubo en el Estado nacional anterior, con excesos, con funcionarios sospechados, no soy yo para quien juzgarlo, pero con excesos seguramente, que la verdad los recursos del Estado no los administraron bien, evidentemente. Y por el otro lado pasamos al otro extremo, que es tratar de eliminar el Estado, eliminar el verdadero rol del Estado. Bueno, yo creo que el gobierno provincial, y yo cuando goberné siempre lo intenté hacer, y creo que el gobernador Martín Yarlora lo hizo en San Francisco, lo hizo en Córdoba Capital y lo está haciendo en la provincia, es no salir de la huella, es decir, el Estado eficiente, administramos los recursos que son de todos e intentamos que las herramientas que existan les lleguen a todos, sin importar los colores políticos, sin importar, obviamente, como decía antes, que son medidas paliativas, es decir, ni el exceso que existía antes, ni el ausentismo y la falta de empatía que existe ahora. Se puede tener un Estado presente, pero a la vez que sea un Estado eficiente, sin que gaste más de lo que tiene, sin que genere un déficit fiscal, pero obviamente existen obras públicas,
en materia de subsidios también, que si no las hace el Estado, no las va a hacer nadie. Y en defensa del municipalismo, lo digo, el Estado Nacional se lleva el 54% de todos los impuestos y no le genera ni tiene ninguna contraprestación con el vecino. Díganme, ¿a qué vecino va a un dispensario o un hospital y lo atienden de nación? ¿O qué presencia tienen en materia de seguridad o en materia de educación? Hay dos responsabilidades que en este momento, hoy por ejemplo, muy críticas. La universidad está de paro toda la semana pasada también hubo medidas de fuerza, y en la atención del PAMI, por ejemplo, se está poniendo muy crítica. Hoy, por ejemplo, cerró la única clínica que atendía el PAMI en la ciudad de Marcos Juárez. Y hay 5.500 jubilados sin atención ahí. Yo lo digo, cuánto más fácil, pero muchísimo más fácil hubiese sido para el gobernador retirarse de la obra pública, que la haga el privado, como dice Milei. No, que la haga el privado, la obra pública. La obra pública genera una justicia social justamente porque le puede dar calidad de vida y de prestaciones a un montón de gente que es imposible, o comunas, vayan a preguntarle a una comuna que tiene 15 millones de pesos de coparticipación, si puede pagar los sueldos, cortar el pasto, pagar el combustible, arreglar los tractores que se le rompen, brindar el primer nivel de atención, imposible. O sea, realmente es imposible. El Estado Nacional se lleva el 54% de los impuestos, porque no bajó ninguno, tampoco baja el del combustible, porque el combustible sigue subiendo, y en ese 10%, ese 35%, tienen obligaciones que tendrían que hacer, como por ejemplo de FONAVI, de arreglo de obra de rutas nacionales, y que tampoco lo hace. Entonces digo, es muy fácil gobernar si Marcos, no vas a brindar ninguna prestación. Quería preguntarte, hoy la UEPC acaba de rechazar la tercera oferta salarial del gobierno de Córdoba también a los docentes. También se conoció que volvieron a caer los envíos de coparticipación en marzo. El tema fiscal está empezando a ser un problema para buena parte de las provincias. ¿Esos recursos que vos administrás como ministro de Desarrollo Social están garantizados para todo el año? ¿Está la continuidad de esos programas con los fondos correspondientes garantizados? Están garantizados, obviamente creo que una visión del gobernador, obviamente cuidando el recurso y que le llegue a quien realmente lo necesita, los planes de empleo, tanto el plan Primer Paso como Más 26, como te decía antes, el Banco de la Gente, más de 2.000 cursos de oficio en toda la provincia, que le dé herramientas a los vecinos para poder generarse en un momento en donde no hay empleo, en donde corren riesgo los empleos existentes, tener herramientas para poder hacerle frente a la situación, tener los recursos de la emergencia, de las familias en emergencias, que lamentablemente cada vez viven más hacinadas, y uno lo puede ver simplemente viendo. Yo lo veía mucho cuando era intendente de Altagracia, que uno ve geográficamente y ve que se va densificando los barrios. ¿Por qué? Porque hoy es tan difícil poder adquirir una vivienda que por lo general en una casa ya la hija duerme lo que era el quincho. Bueno, lo hicieron el cuarto de la hija porque está embarazada y se vino a vivir con el novio, y arriba se construyó el hijo más chico. Bueno, eso se empieza a ver. Porque lamentablemente estamos esperando esa reactivación de la microeconomía. Creo que la producción, la industria, el comercio, la construcción son, ni hablar de las empresas automotrices. Estamos en un momento muy delicado. Yo siempre deseo de corazón que le vaya bien al presidente, porque si le va bien compartiéndonos su visión y menos cuando habla de que la justicia social es una aberración, la verdad que a mí me duele la falta de empatía, más en un país en donde todos nos damos vuelta, aún tengas desprecio por el otro, no existe un vecino que no se dé vuelta y encuentre un primo, un amigo, un hermano, un familiar que la está pasando mal, realmente la están pasando mal. Entonces creo que la empatía, el ponerse al lado del otro, el intentar salir todos juntos,
Yo no discuto ni soy fundamentalista si está todo bien o todo mal lo que está haciendo. Lo que yo sí veo es que lamentablemente lo otro era malo y esto me parece que no es el remedio y que lo que nosotros tenemos que hacer como gobierno provincial, que me toca en este momento, es tener una contención, no salir de la huella, obviamente ralentizar gastos superfluos o que puedan esperar. Y bueno, lógicamente hay que tratar de optimizar y ser lo más eficiente posible en la administración de los recursos y más en los recursos tan sensibles que me toca manejar ahora para que esa ayuda le llegue a quien realmente le tenga que llegar. Así que bueno, creo que hay un equipo importante, creo que hay un gobernador que tiene una visión, que tiene una convicción y que la demuestra todos los días porque entiende que la obra que está destinada a la producción, lógicamente, al turismo, bueno, genera recursos y derrama en la economía local, que los recursos del Estado tienen que estar bien dirigenciados para aquellas personas que más lo puedan aprovechar. Y bueno, y ese creo que es el trabajo, por lo menos, que me ha encomendado. Marcos, el fin de semana el gobernador reunió a parte de su equipo para presentar lo que va a hacer en estos días la presentación justamente de un proyecto de ley para prohibir los naranjitas legales y los limpiavidrios. ¿Hay una contención para bancar lo que se vendrá después si eso se prohíbe y se lleva a cabo también un trabajo, imagino, de seguridad para que no estén más? ¿Qué va a pasar con esa gente que hay de todo en esos grupos, ¿no? Pero que realmente necesita ese ingreso para vivir? Bueno, creo que vos lo dijiste, hay de todo en ese grupo. Sí. Lo digo con conocimiento porque a mí me tocó también hacer una ordenanza en el 2022. Uno ve que hay gente que realmente hace su trabajo, que cuida, en este caso, cuida los autos, que vive de eso, que es una familia que lleva el pan a su casa, pero también existe un grupo que en la vía pública, bueno, no hace su trabajo, no quiero estigmatizar, por eso generalizar siempre es malo. Sí, claro. Hay un grupo que lo hace muy bien, pero también, y me consta, hay un grupo que por ahí va y está alcoholizado, que se pelean, que la ley es más fuerte, porque como la policía no tiene herramientas para sacarlos del espacio Bueno, está el público, caso del policía herido, ¿no? El otro día. Exactamente. tal cual. ¿Por qué la ley del más fuerte? Porque no está reglamentado, regulado, quién sí, quién no, si presentó un certificado de antecedentes. Entonces creo que es un tema sensible para trabajar. También es cierto que un limpiavidrio le produce un estrés y les debe haber pasado a ustedes o a una hija o una madre, que muchos vienen y de manera más prepotente porque paraliza al que está en el semáforo y bueno, y tiene una sensación que no la quiere tener más. Entonces creo que todo hay que regularlo, que no hay que estigmatizarlo porque hay muchos que lo hacen muy bien, pero hay otros que no, y culpa de esos que no, también se generan situaciones muy complejas y que hay que poner el cascabel al gato y que creo que fue una decisión acertada la del gobernador, decir, bueno, vamos a empezar a trabajar este tema y con una mirada de inclusión también, ¿no? De no dejarlos desamparados. Obviamente, a uno le encantaría que no tenga que haber gente limpiando vidrios. Ojalá, siempre lo digo, la cartera que me toca conducir no exista más. Creo que ahí va a ser realmente, el día que pase eso, va a ser porque estamos perfectos, que no haya que asistir a nadie. No creo que a ningún padre le guste llevar su hijo a un comedor o su papá a un comedor. A nadie le gusta ir a tocar el timbre a desarrollo social de la provincia o a desarrollo social de un municipio para pedir un módulo de alimentos, ni una frazada, ni un colchón. Creo que son medidas paliativas, tristemente, en un país que tiene muchísimos recursos y posibilidades, pero obviamente que con la macroeconomía o con la economía y políticas nacionales no le está dando en la tecla y hace que la cifra de la pobreza no decaiga y que bueno, y que cada vez haya otros sectores, y sobre todo creo que de personas que hace 1 o 2 años tenían otra realidad, bueno, vivan un poco mejor y que también que no se produzca el empleo que se necesita. Muy Muchas bien, gracias, Torres, Marcos. muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a ustedes. Quédense por ahí, nosotros hacemos una pausa muy cortita y volvemos muy pronto.
Chao.